Saludos, somos Danilo y Gloriana, dándote la bienvenida a otro estudio bíblico en Lakewood. Qué gusto que estés aquí. Quiero darte las gracias. Sé que nos visitas, nos ves desde todas partes del mundo. Primero que nada, ¿por qué no nos dejas saber desde dónde estás mirándonos? ¿Sí? Mándanos un saludo por allí. Hay equipo, hay hermanos de nuestra iglesia que están pendientes también. Si hay un motivo de oración, ponlo ahí también. Déjanos saber qué necesitas, cómo podemos unirnos en fe contigo. También te doy tiempo para que busques tu Biblia y una libreta de notas. Te aclaro de todas maneras que las notas van a estar en un enlace al final del estudio, puedes conseguirlas ahí. Y que lo que estamos estudiando acá es el libro de Romanos. Romanos es una carta escrita por el apóstol San Pablo o Pablo en el primer siglo y es quizás su carta maestra, quizás el libro que explica, que demuestra no solamente la brillantez de la mente de Pablo. Digo eso porque realmente está escrito de una manera profunda, con una capacidad de argumentación y con una capacidad para explicar las implicaciones del mensaje del Evangelio a la luz de la fe hebrea, la ley de Dios, la conciencia humana, el escenario moral de la sociedad que él vivía y de la sociedad en general en todos los tiempos, creo yo, de una manera tan brillante. Es un libro que hay que leer con calma, hay que tratar de sintetizar y extraer de allí lo que significa para nosotros hoy. Y para eso estamos aquí, casi nada, ¿no? Sí, hola. Un gustazo estar aquí y yo creo que estos estudios son de mucha bendición primero para nosotros. Conocer la palabra de Dios a profundidad debe ser la tarea de cada cristiano, no solamente de los que están encargados de enseñarla, sino de cada persona. Es necesario, como decía el mismo apóstol Pablo, que estemos preparados para dar defensa de nuestra fe. ¿Y qué mejor manera de poder defender nuestra fe de cualquier persona que quiera o venir a atacarla, pero también, digamos, de personas que tengan dudas, de personas que se acerquen con un corazón sincero? Porque yo creo que el propósito de estudiar para debatir no es el adecuado, como el mismo apóstol recomienda. No perdamos tiempo porque hay gente que quizá en el corazón lo que quiere es Debatir confrontar nada más, y sí, debatir y pelear. sí. Pero cuando hay personas que realmente tienen un corazón sincero y quieren saber, qué bonito es estar preparados para poder enseñarles. Y de pronto tú estás en esas dudas, tú mismo has podido pensar, bueno, yo quisiera en este tema que es muy interesante del juicio de Dios, de cómo es que es ese tema de un Dios que es juez, pero un Dios que es misericordioso. Y el apóstol Pablo en esta carta, en este capítulo específicamente, lo desarrolla de una manera admirable y yo creo que te va a ayudar a ti, para ti mismo, pero también para otras personas. Así que esperamos que este estudio sea de mucha bendición, de mucho provecho para cada uno de ustedes y que aprendamos juntos todo lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, en este capítulo 2 vamos a cubrir el tema del justo juicio de Dios. Pero es bueno que recordemos que en el capítulo 1, que te invito, si no lo has leído, Romanos, léelo. Capítulo 1, en ese capítulo Pablo prácticamente pone a toda la humanidad bajo el justo juicio de Dios. O sea, nos dice en pocas palabras, ninguno de nosotros tiene justificación delante de Dios porque hemos presenciado, hemos sido testigos de su bondad, de su amor, de su poder, desde el aspecto de la naturaleza hasta la presencia de la conciencia interna que nos ha enseñado a nosotros que no estamos bien, que no hemos actuado de acuerdo a lo que es correcto. Y después de ponernos a todos bajo esa cortina, digamos, de juicio, el capítulo 2 es uno donde Pablo va a enseñarnos que el juicio de Dios irá para todos nosotros. Irá para los gentiles, que son las personas que no recibieron la ley de Dios, es decir, todos nosotros,
y el pueblo de Israel, que es el receptáculo de las revelaciones de Dios a través de los profetas y a través de la palabra escrita. Y Pablo lo que dice en pocas palabras es, seamos judíos o seamos gentiles, todos estamos bajo el juicio justo de Dios que se va a hacer público un día, que se llama el día de la ira de Dios, que en realidad no es el día que Dios amaneció de malas pulgas, es el día en que Él va a hacer público su juicio sobre los seres humanos, sobre la base que vamos a ver en un minuto. Ahora, curiosamente, en este capítulo 2, Pablo pasa a hablar de una persona al decir, ¿quién eres tú? Sí, o sea, Hombre, pasa de lo general en el de lo capítulo general, 1 y casi hablarle a una a persona, una persona. que cuando tratamos de figurar quién es, realmente terminamos dándonos cuenta que Pablo está hablándole a toda aquella persona que bajo una postura o desde una plataforma moralista juzga a los demás y los envía al infierno, pero él mismo se vuelve flácido y liviano consigo mismo. Es decir, esa persona que dice todos están mal y es cierto y el juicio cae sobre ustedes, pero él se da sus licencias y se trata de escapar del juicio. Pablo está diciéndonos, no señor, todos y especialmente tú que te crees más justo que los demás, tú también vas a caer bajo el juicio justo de Dios. Y vamos a ver por qué lo llamamos el juicio justo de Dios. Entonces, comenzando, voy a hacer una aclaración más antes de leer, Gloriana, y es que con toda intención yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Para los de ustedes que estudian más la Biblia, es bueno hacer esa aclaración, porque la Nueva Traducción Viviente en realidad no es una traducción fiel de, no fiel, De los no, originales. exacta quizás de los originales en griego y los idiomas originales, el Nuevo Testamento en griego. Y entonces algunas personas pueden verlo, especialmente los más estudiosos, pueden verlo como, o sea, basar un estudio bíblico sobre una cosa que es una paráfrasis, es decir, la forma en que alguien, luego de haber leído el original, comienza a tratar de ponerlo de la mejor manera en el idioma moderno. Tú dirás, eso no es lo que hacen los traductores. No, los traductores tienen que quemarse las pestañas usando las ciencias de la traducción y el conocimiento muy exacto de los idiomas originales y el buen conocimiento del español para, de la forma más técnica, traducir eso. Y a veces eso resulta ser un poquito complicado para el que no conoce los idiomas o para nosotros, el común de las personas. Entonces, alguien nos ha hecho un favor al ir a una paráfrasis, y esto es lo que estoy usando. Y quizás para alguien que quiere ir a un seminario bíblico esto no es suficiente, pero para ti y para mí que queremos aplicar esas verdades es suficiente. Quise hacer esa aclaración ahí. Entonces, Después de todos los libros que hemos estudiado en la nueva todos traducción. los libros que hemos estudiado, finalmente hago la aclaración aquí. Para los que lo estén viendo. Verso 2 al verso 4 dice, bueno, voy a leer verso 1. Tú que crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta que lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es una pregunta. Entonces, Pablo está construyendo su caso, es otro tema importante. El caso de que la salvación, la relación con Dios es un regalo que solo es posible a través de Jesucristo. Eso es lo que el cristianismo predica.
Pero para poder justificar esa verdad, Pablo está construyendo capítulo tras capítulo la realidad del estado moral y espiritual de todos nosotros. Y por eso ahora él viene a tratar con los que se autojustifican delante de un mensaje como este. El cristianismo predica: todos estamos perdidos, todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero habrá algunos que dicen: bueno, yo no soy tan malo. Y es cierto, hay personas que llevan una vida moral correcta, hay personas que, como me lo dicen a mí, yo voy del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, yo no molesto a nadie. Yo no veo cómo la Biblia pueda decirnos a todos estamos bajo el juicio de Dios. Yo me porto bien, yo soy una buena persona, y es cierto, hay personas buenas. Pero Pablo está precisamente atacando la raíz de esa autojustificación que puede robarnos a nosotros del perdón que da la gracia de Dios. Porque ese perdón solo viene para aquel que reconoce su estado espiritual. Y nuestro estado espiritual no se marca solo porque tú hagas lo que es correcto y evites lo que es incorrecto. Se marca por una realidad y una esencia que tenemos, y somos pecadores. Así nunca hubiésemos mentido, así nunca hubiésemos robado. Somos pecadores todos. ¿Por qué? Porque heredamos un estado caído. Y tú me dirás: pero yo no cometo los pecados grandes de los demás. Pero si eres consciente, tu conciencia misma te ha dicho una y otra vez: hey, esto que acabas de hacer no es correcto. Quizás nadie lo vio, quizás nadie se da cuenta, quizás solo pasa a nivel mental e interno, pero tu conciencia es testigo de eso. Y Pablo trata de ir ahí para decirte: entiende que la bondad de Dios te quiere alcanzar con perdón, con una justificación que solo da la gracia de Dios, pero necesitas primero arrepentirte. Y por eso tengo que hablarte así, te dice Pablo. Entonces, Pablo aclara: el juicio de Dios viene para todos nosotros. Y es un juicio que viene en tres partes, son tres aspectos que los vamos a ver ya. Uno, el juicio de Dios es inevitable, va para todos. Versos 1 al 4, lo que acabamos de leer. Tanto los que entienden que son pecadores como aquellos que no lo ven, va para todos. Dos, es justo, porque viene de Dios. Versos del 5 al 11, que lo vas a ver en un minuto. Y es imparcial, corre para justos y para injustos, para judíos y para gentiles, versos 12 al 16. Es lo que vamos a cubrir acá. Sí, yo creo que aportando a esa primera parte, creo que todos nosotros nos hemos topado con esa frase de personas cuando uno trata de compartir de la fe de Dios, en donde la gente dice: pero yo no soy tan malo. O sea, si yo me pongo a ver, claro, cuando yo me pongo comparándome con la maldad, con los crímenes, muchas personas dicen: no, pero como que mi examen no salió tan malo, como cuando uno se hace el examen de sangre y el colesterol no sale tan malo. Claro, yo no como tan mal, eso fue lo que le dije a mi doctor. Yo no como tan mal, nosotros comemos saludable. Exacto. Ya se dan cuenta que acabamos de hacernos los exámenes y los dos salimos corchaditos ahí, no nos fue muy bien. A uno menos que a otro, no voy a decir quién. No vamos a decir quién, ¿okay? Aquí no vamos a entrar en detalle. Entonces, como que nos sentimos un poco bien cuando nuestros exámenes no salen tan malos. Y yo creo que con esto nos topamos casi todos cuando queremos entender o darle a entender a las personas que el tema del evangelio es reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Si nosotros no reconocemos que estamos mal, no reconocemos que necesitamos un Salvador, entonces no se hace efectivo. Así es. La salvación sobre nuestras vidas. El evangelio no se hace efectivo en nuestras vidas. Entonces, el punto para hablarle a las personas que no nos sentimos que estamos tan mal, es que no se trata de que, o sea, obviamente hay unos más que otros, pero aquí el problema es que todos estamos en la misma sopa. Todos salimos mal, y cuando todos salimos mal, lo vamos a ver más adelante, pues todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué lidian las personas cuando no tienen un Salvador, alguien que perdona los pecados? Va a lidiar con culpa. Y esto es un tema que toda persona va a reconocer, porque casi siempre vas a tratar de compensar con acciones la culpa.
lo que tú sientes que estás haciendo mal. Entonces uno dice, me voy a esforzar para hacerlo bien. Pero el no hacerlo bien genera en nosotros culpa. Entonces tratamos de compensar, hacer otras cosas. ¿Sabes qué? Estamos usurpando o tomando el lugar de Jesucristo, quien vino a traernos el perdón y la libertad de nuestros pecados. Entonces, en ese sentido, ese primer punto, es inevitable el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos caídos. Así es. Todos nosotros, por más que sea no tan malo el pecado, todos estamos de alguna manera con el pecado. Por eso la invitación de Pablo, perdón, Ajá. es dejémonos de justificaciones delante de Dios Exacto. y Y aceptemos aceptemos. esa bondad de Dios que nos está llamando al arrepentimiento. Claro, y yo creo que es una estrategia hasta de evangelismo. Aquí no se trata de decirle a la persona, eres un pecador, cuando eso todos nosotros lo sabemos. Aquí lo que hay que hacer brillar, como dice un salmo, de las bondades de Dios. Yo tomo arrepentimiento. Yo digo, cómo puedo yo seguir así con un Dios tan bueno? Y eso Y es Pablo dice, lo pone así, me encanta, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y exacto. paciente que es Dios contigo. ¿Qué busca la bondad de Dios con todos nosotros? Es el Guiarnos, como dice. ¿No ves que la dice bondad de Dios es Pablo, para guiarte a a que que te te arrepientas arrepientas. y abandones Entonces, el claro, Pablo pecado? dice, este análisis que hacía John Stott, este pastor, que usamos, cuyos comentarios usamos de base para reflexionar sobre este estudio. Él dice, aquella persona que es moralista es aquel que juzga a los demás, como ya lo dije, pero se da permisos. ¿Por qué se da permisos? Bueno, porque él podría decir, pues la bondad de Dios, Dios es bueno, o sea, Dios, no tengo que ser tan duro conmigo mismo. Dios ve que soy un ser humano común y corriente y yo fallo. Sí, pero no haces eso con los demás. Claro, A los demás, desde el pedestal de tu moralidad, dices, sí, yo cometo errores, pero yo no he matado jamás a nadie. Yo tal vez, qué sé yo, no reporté todo lo que ingresó en el año, pero yo jamás cometería ese pecado de esa persona. A esas personas es a las que Pablo dice, no, no ensucies la bondad de Dios. La bondad de Dios no es para que te hagas liviano con tu pecado. que es como el que dice, yo no he pecado Yo no tanto, he pecado como tanto. con lo que uno se La topa bondad de constantemente. Dios es para que todos procedamos al Así es. arrepentimiento y ahí podamos encontrar relación con Él. Muy bien. Ese es el punto. Y el segundo punto entonces de este justo juicio de Dios es que precisamente es justo. Número uno era inevitable. Número dos, el justo juicio de Dios es justo. Y lo vemos de los versos 5 al 11 de Romanos. Y dice así, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Aquí vemos la palabra el justo juicio de Dios. Y verso 6 dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Este verso 6 se está originalmente entre comillas y se cree que es tomado del Salmo 62 y de Proverbios también. Dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Esa última línea también habla de la justicia y la imparcialidad de Dios. La justicia, o el hecho de que el juicio de Dios sea justo, habla de esa característica de Dios.
Dios es un Dios justo. ¿Y qué quiere decir la justicia? Que se retribuye conforme a la falta, que se da conforme a la pena. Y esto se da en todo juicio. Para cierto tipo de penas hay cierto tipo de multas o de castigos o de años en la cárcel. ¿Por qué? Porque se trata de una equidad, de una compensación por las faltas. Y esto es lo que está diciendo. O sea, Dios es bondadoso, sí, pero no podemos dejar de ver que Dios es justo. Y en este juicio de Dios lo que nos está diciendo el apóstol es que, número uno, todos los días nosotros estamos de alguna manera acumulando para ese juicio. ¿En qué sentido se dice? Número uno, los que creemos en el perdón de pecados, vamos a tener que vivir conforme a ese perdón. O sea, no pecando y pecando y pecando, sino de alguna manera sabemos que es que el pecado nunca se va a salir de nuestra vida, pero abandonamos el pecado, abandonamos una Un estilo terca. de vida. Como él decía, tú que eres terco y obstinado, lo estaba mencionando, te niegas a arrepentirte, un estilo de vida en pecado. Entonces, los que creemos en Jesucristo, que Él nos perdona, por amor a Él o en respuesta a esa bondad, abandonamos y nos arrepentimos. Pero por otro lado, las personas que se niegan a ese arrepentimiento, está diciendo el apóstol, estás acumulando un castigo, estás acumulando, pues para el día del juicio estás acumulando tu sentencia. Porque por un lado, el juicio, cuando tienes el perdón, está Jesucristo de por medio y hay una vida de arrepentimiento. Pero sí va a haber un juicio por obras cuando nosotros no tenemos a Jesucristo. Y va a ser conforme a nuestras faltas. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no es que todo el mundo se va para el infierno porque todo el mundo pecó. No, también va a haber un juicio de acuerdo a las obras, un juicio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la justicia de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar. Ahora, el día de la ira de Dios, el día en que Dios revelará su juicio, es ese día donde Dios hará pública su sentencia y echará mano de esas pruebas que tenemos cada uno de nosotros. Aquellos que hemos actuado conforme a una fe salvadora o aquellos que han actuado conforme a una ausencia de fe. En otras palabras, se echará mano de las obras que fueron fruto de la fe o de las obras que negaron esa fe. Entonces, y ese día final, la humanidad entera escogerá dos caminos. Dos caminos, uno será hacia la vida eterna y el otro camino, que bueno, el camino de la vida eterna es conocer a Dios o el castigo eterno. Y esa separación se da sobre la base de dos cosas. Lo que buscamos en nuestra vida, cuáles son las metas en nuestra vida y aquello que hacemos. O sea, las obras que nosotros hacemos, o sea, nuestro estilo de vida, siempre va a estar definido por lo que nosotros queremos, la meta en nuestra vida. Siempre va a ser así. Hay personas que, como dice el mismo apóstol Santiago, envidian y matan de envidia. ¿Por qué? Porque quieren tener lo que las otras personas tienen. Entonces, ¿qué es eso? Es una meta en la vida de las personas, cómo tú deseas vivir y por lo tanto hay obras pecaminosas que acompañan esa meta, eso que tú deseas. Entonces es lo que buscamos, nuestra meta en la vida y por eso el apóstol estaba mencionando en esos versos, cuando nosotros deseamos vivir para Dios, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad de Dios. O sea, buscamos realmente cosas más arriba. Pero cuando nosotros buscamos cosas para nosotros mismos, entonces vivimos, como dice el apóstol, en cambio, vivimos entregados a la maldad. Y también aquello que hacemos, como lo dije, nuestra meta acompañan acciones, ya sea nuestro servicio, también en cuanto a la fe. Cuando nosotros amamos a Dios, uno de los resultados es servirlo a Él. ¿Cómo? Sirviendo lo que Dios ama. Esas son parte de las obras de nuestra fe. Cuando nosotros no conocemos a Dios, ¿qué vivimos? Vivimos en un egoísmo, sirviéndonos a nosotros mismos. Y no quiero decir que todo el mundo lo podemos meter en ese paquete. Hay personas que no conociendo de Dios, al responder a esa conciencia que hablaba en Romanos 1, buscan cosas buenas, pero en el fondo el problema es que estamos hablando de un justo juicio de Dios
estas cosas, como termina diciendo el apóstol, son trapos de inmundicia cuando se trata de la salvación. La salvación tenemos que entender que es solo por obra de Jesucristo. Así es. Y responder, ¿cómo responder? En arrepentimiento y en actos que buscan glorificar a Dios y servirle. Y fíjate que Básicamente esto que estás diciendo es importante recalcarlo y está Pablo contradiciendo lo que dijo y lo que va a predicar en toda esta carta, que es el justo será salvo solo por la fe. No. No, claro, la respuesta es no. Lo que Pablo sí está aclarando es el juicio de Dios, el juicio justo de Dios se hará sobre las obras. La salvación viene por la fe. Pastor, ¿estás diciendo entonces qué? Bueno, que si es cierto que la fe solo viene, o más bien la salvación viene por la fe, la conexión con Dios y la vida eterna solo se da por la fe, también es cierto que aquellos que tenemos fe en Él vamos a vivir y actuar de cierta manera. Es lo que estamos diciendo acá. Así Y es. bueno, Santiago, Pablo mismo lo dice, muéstrame tu fe por tus obras. Claro. O sea, si tienes fe, vas a vivir buscando la gloria de Dios, como ya lo dijiste, y está en el texto, y vas a vivir no para ti mismo, como también dice Pablo. Algunos van a permanecer viviendo para sí mismos en la maldad. Entonces, el justo juicio de Dios vendrá sobre las obras de la fe, las obras de la maldad de las personas. También. Entonces, es importante hacer esa aclaración. Tanto Pablo como Santiago en el Nuevo Testamento hablan del hecho de que alguien que ha sido justificado por fe demuestra su fe a través de obras. No son obras para salvarse, sino son obras porque la fe está presente. Exacto. Y el juicio justo de Dios vendrá entonces o por la presencia de las obras que la fe produce, Claro. o la ausencia de esas obras cuando no hay fe. Y no nos podemos engañar, dice también en otra carta, no sé qué apóstol es el que dice, o sea, no nos podemos engañar o no podemos hacer a Dios mentiroso, también habla, de que nosotros decimos, amamos a Dios y no amamos al hermano. Así es. O sea, es como lo que nos está llamando el apóstol a nosotros también, o sea, no vamos a señalar al que no tiene a Dios, sino a nosotros mismos nos está señalando es que nuestra fe tiene que tener una coherencia de obras en mi relación con el otro, pero también de obras en cuanto a abandonar una manera necia de vivir. Y yo creo que aquí cada uno tiene que saber cuáles son. Y no desde el punto de vista para condenar al otro, sino que todos estamos en la misma bolsa. A eso me refería de ese examen donde perdimos todos el examen y en donde cada uno, conforme a esa fe que ha recibido, que es Cristo me perdonó y me lavó, wow, voy a seguir viviendo yo en esa porquería o en ese estilo de vida, voy a tratar a mi hermano de una manera denigrante, voy a abrazar el chisme, voy a abrazar la calumnia, voy a seguir abrazando. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos tiene que decir, abandona esa manera de vivir. ¿Por qué? Porque tu fe tiene que dar un resultado en obras y eso es lo que estamos hablando acá. Estamos hablando acerca del justo juicio de Dios y hemos dicho que en este segundo punto que es justo, y el tercer punto con el cual vamos a cerrar es que el juicio de Dios es imparcial, dice Pablo en este capítulo. Es decir, va para todos por parejo, va para el judío que conoce a Dios y tiene la revelación de su ley, y para el gentil, somos todos nosotros, que no recibimos esa ley, que no recibimos la herencia de los profetas y las palabras de los profetas, pero que tenemos el testimonio de la conciencia. Bueno, y hoy en día yo diría, aplicándolo aquí a Houston o a los cristianos que nos oyen, diríamos, va parejo para los cristianos y para los no cristianos. Para los cristianos, igual. O sea, es la misma cosa. Es lo mismo, así es. Entonces, leo y reflexionamos un poquito sobre esto. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios.
Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo la vida secreta de cada uno. ¿Y qué estamos diciendo acá? Wow, que para los judíos, que vuelvo a decir, tienen la herencia bendita de la ley y la palabra de Dios, que la repiten cada fin de semana, que la leen y reflexionan sobre ella, para ellos habrá juicio. ¿Por qué? Porque no es el que escucha la ley, sino el que la lee, el que la obedece, quien se justifica delante de Dios. Y los judíos saben que no hay ser humano que haya podido cumplir esa ley a cabalidad. Entonces, aunque ellos se jacten de conocerla, la niegan en su manera de vivir. Y ese juicio está presente y va a revelarse ese día. Pero para los gentiles está el juicio de Dios por la conciencia de nosotros, que aunque no conocíamos la ley de Dios, hemos vivido de acuerdo a cierta ética que las sociedades han seguido por siglos y que demuestra de alguna manera que la ley de Dios está puesta en nosotros. Los antropólogos podrían confirmar lo que estoy diciendo porque al estudiar cada sociedad a lo largo de la historia, en diferentes latitudes y tiempos, constatan que hay ciertos principios que los seres humanos han procurado vivir que nos ayudan a vivir mejor. Y hemos aprendido con el tiempo que no es bueno matar, no es bueno hacerle daño al otro, que hay que respetar a los demás para poder crecer como sociedad, que hay una pesa que es correcta y una pesa que es incorrecta, que podemos cometer fraude a la hora de decir esto es lo que esto vale y lo que pesa, y podemos mentir y decir no. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseñó a los seres humanos que un padre está supuesto a velar por el bien de sus hijos, una madre está supuesta a defender la vida de sus hijos con su propia vida? Es una conciencia que Dios ha puesto dentro de nosotros, que testifica o nos acusa, o dice has hecho bien o has hecho mal. Entonces, Pablo dice, unos serán juzgados por tener la ley, conocerla y no obedecerla, y otros porque aunque no la tuvieron escrita, la tienen adentro y también la han ignorado muchas veces, porque ese es el punto también, ¿no? Ahora hay muchos bemoles a esta situación que está planteando Pablo. Uno sabe que hay sociedades, por ejemplo, donde a pesar de que los seres humanos sabemos que matar no es bueno, que vivimos para preservar más bien la vida de los semejantes, bueno, hay sociedades que han practicado el sacrificio humano, por ejemplo. Una de las grandes demandas de los profetas en el Antiguo Testamento era contra las naciones vecinas a Israel, porque claro, Israel nunca practicó los sacrificios humanos. Dios les prohibió eso, les enseñó, tienes que defender, además tienes que hasta defender, tienes que cuidar la vida de la bestia que te sirve en la casa, ¿no? No seas ingrato, no seas cruel con esa bestia que te sirve. Bueno, con mayor razón al ser humano, cuida, respeta a la esposa de tu vecino, de tu hermano, no es tu esposa, etc. O sea, el principio es la preservación de la vida para crear una sociedad mejor. Bueno, las sociedades aledañas a Israel no practicaban eso en muchas instancias. Mataban a sus hijos, los ponían sobre estatuas de sus ídolos hirviendo en el fuego y los ponían allí como sacrificios. Dios prohibió tal cosa. Vengámonos a América, no sé, la sociedad, las culturas aztecas o mayas sacrificaban
seres humanos. O sea, ellos en algún momento en su historia encontraron una justificación religiosa para ir en contra de algo que sabían que no estaba bien, ir más bien en contra de la preservación de la vida por causas religiosas o místicas. Bueno, hay todo tipo de cosas que podríamos traer a la mesa en cuanto a... Hay momentos en que las conciencias de los seres humanos dejan de funcionar y comienzan a justificar cosas que no están bien. Pero en términos generales, la misma ciencia social podría comprobar de que en general los seres humanos a lo largo de la historia hemos vivido dentro de ciertos parámetros que nos han enseñado que seguir esos parámetros hace de nosotros una sociedad mejor. Y ahí está el juicio de Dios entonces. Sea que haya ley escrita o que no haya ley escrita, sino la ley del corazón, Dios va a traer un juicio al final que será sobre precisamente judíos y sobre no judíos, por parejo para todos, religiosos y no religiosos, cristianos y no cristianos. Vendrá parejo para todos ese juicio. ¿Quién ejecutará ese juicio? Pablo lo dice al final, es Jesucristo, el juez justo. Ese rey misericordioso que predicamos los cristianos, que es Dios hecho carne, que probó nuestra humanidad, que fue tentado también, que venció la tentación, pero que conoce el sufrimiento, el odio, la injusticia, el racismo. Todas esas cosas las vivió Él y las venció a través del amor. Ese es el juez que se va a parar el día final y que va a dar su sentencia. Y ese juez será completamente justo a la hora de ejercer ese juicio. Y lo último, me encantan estos 3 puntos que Pablo menciona al final, incluirá todas las áreas ocultas de la vida de los seres humanos. Dice el verso 16, el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Jesús la vida secreta de cada uno. Dios juzgará las áreas ocultas de todos los seres humanos. 2, Dios juzgará a través de Jesucristo. Y 3, el juicio de Dios es parte del evangelio que predicamos. Es un evangelio que anuncia realmente que si queremos escapar de una sentencia segura por nuestro pecado, por la ignorancia consciente o inconsciente de la ley de Dios, por ignorar nuestras conciencias, si queremos escapar de ese justo juicio de Dios, el evangelio es la buena noticia de que Jesucristo pagó por tu pecado y por el mío. Y si crees en Él, si le abres el corazón, Él es capaz de borrar tus pecados y de darte un nuevo corazón que procura, que te ayuda a vivir la vida hoy buscando la gloria de Dios, siguiendo el amor y la misericordia hacia los demás, y que te va a llevar a una vida eterna, no por obras, sino por creer en Jesucristo. Esta es la oportunidad de abrirle el corazón. Dios es capaz de cambiar y mudar el corazón. Lo que Pablo decía hace un rato es, hay un eje que mueve la vida de las personas. Unos son movidos por el deseo de complacerse a sí mismos y por lo tanto viven una vida malvada. Otros se mueven por buscar la gloria de Dios y complacer a Dios, y sus vidas se vuelven en ejes de luz y bondad. Escoge caminar en el camino de Jesucristo. Ábrele el corazón, ríndele tu vida. Deja de justificarte a ti mismo. No te lo digo yo porque yo estoy desde la plataforma de la justicia, no. Yo soy un pecador como tú. Yo he creído en Jesucristo y recibo su perdón y vivo cada día procurando agradarlo a Él a través del poder del Espíritu Santo. La oportunidad la tienes ahí. No esperes hasta el día del juicio. Recibe su perdón hoy. ¿Por qué no terminamos orando así? Sí. Y abrimos nuestro corazón a Él. Y también, ¿por qué no oramos al Señor también como cristianos? Seamos sensatos. Sí. Debemos de saber que todos nosotros, nuestras vidas están delante de Dios y que seremos juzgados un día. ¿Por qué no vivimos en el temor de Dios, en el respeto hacia Dios y completamente agarraditos de esa
esa obra de Jesucristo que es la que nos salva. Sí, y yo creo también que está la bondad de Dios, o sea, agarrémonos de la bondad de Dios en donde podemos confiar y caminar. Yo creo que como cristianos también tenemos esa lucha de, Señor, yo sé que tú moriste por mí, pero no puedo salir de este estilo de vida, no puedo dejar, me cuesta dejar este pecado. Pero sabes que hoy clamemos a ese corazón bondadoso de Dios, a ese poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos y que ahora está ahí para ti, para que en el nombre de Jesús también tú camines en esa resurrección de Cristo, queriendo decir, camines en una vida nueva, camines en una vida libre de todo vicio, libre de todo pecado que te ata en el nombre de Jesús. Yo creo que es poderoso el sacrificio de Jesús para que tú puedas vivir, pero ¿qué se requiere? Que seas honesto y sincero, ¿verdad? Que tengamos este corazón de decirle, Señor, necesitamos que nos liberes, necesitamos tu ayuda para poder ser libre de esto que controla mi vida en el nombre de Jesús. Oramos. Señor Jesús, dile conmigo, yo creo el mensaje Señor. que predica tu palabra. Sí, Señor. Creo que lo que tú dices es verdad. Sí. Soy un pecador que no puedo salvarme a mí mismo. Soy un ser humano que no puedo cambiarme en todas las áreas como yo quisiera, Señor. Pero recurro a ti, Señor. Recurro a lo que hiciste por mí al morir por mis pecados y al resucitar para darme una nueva vida. Señor, hoy acepto tu bondad que me llama al arrepentimiento, que me ha esperado para que yo vea la luz. Sí, Señor, Señor. cámbiame la vida hoy. He vivido para mí mismo. He vivido para seguir mis instintos. He negado la voz de mi conciencia muchas veces, pero hoy estoy arrepentido. Sí, Señor. Sálvame, lávame de mis Sí, pecados. Señor. Dame un corazón que palpite por ti, Sí, sí. que palpite por la verdad, que busque tu luz. Y a partir de hoy, Señor, sea una realidad latente, preciosa, viviente en mi corazón. Lléname de tu amor para yo vivir, Señor, en el poder de tu Espíritu a partir de hoy, Señor. Amén. Oro por cada uno de nosotros, Señor. A fin de cuentas, seres humanos como somos, sí, seguidores tuyos, Señor, pero necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Señor, reconocemos que vivimos como en el día, no hay nada oculto delante de ti. Perdona nuestras ofensas, es, perdona Señor. nuestras debilidades, perdónanos cuando hemos sido flácidos hacia nuestras propias debilidades. Y hoy reconocemos que tu bondad nos llama siempre al arrepentimiento. Y hoy, Señor, te pedimos tu gracia, tu ayuda, tu fortaleza. Y que nos ayudes a vivir de una manera que traiga gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué gusto estar acá, ¿verdad? Sí. Bueno, pasar este tiempo juntos y les bendecimos en casa, donde quiera que estén. Gracias por estar aquí. Busquen las notas. Allí hay un link para que puedas encontrarlas y nos vemos la próxima vez en un capítulo más de la carta del apóstol Pablo a los Romanos.